Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Terraplanistas Spain. Hoy vamos a hablar sobre masonería y satanismo y los esfuerzos que han dedicado los mismos para reducir a la nada la ley natural del hombre. Comencemos, pues. A lo largo de nuestra historia encontramos una lista interminable de ejemplos que nos previenen contra el mal. He cogido la exhortación apostólica de León XIII que voy a proceder a leeros. Muy grande es el daño que a la unidad religiosa viene de la secta de la masonería, cuya funesta fuerza hace ya tiempo que pesa sobre las naciones, singularmente católicas, gozando de la perturbación de los tiempos, audaz con el crecer de su poderío y por el éxito de sus intentos, se empeña por todos los medios en confirmar y ensanchar aún más su propio dominio. Ya de los escondrijos y las celadas salió a la plena luz, y como desafiando a Dios mismo se ha sentado en esta misma Roma, capital del catolicismo, y lo que es peor, doquier que pone por su pensamiento se introduce por todas las clases e instituciones sociales, atenta solamente a dominarlas y señorearlas, gravísimo daño en verdad. Clara es la malicia de sus principios y la perversidad de sus intentos. Cabría destacar, pues, las condenas de Clemente XII, Benedicto XV, Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX. Evidentemente, vemos que existe una lucha entre el bien y el mal. El humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehusaron obedecer a la ley divina y eterna, y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras: dos amores edificaron dos ciudades, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrenal, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial. Los valores laicos. El humanismo laico se basa en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Libertad de conciencia, emancipación respecto a todos los dogmas, derecho a creer o no creer en Dios, autonomía de la mente frente a las coacciones religiosas, políticas o económicas, liberación de los modos de vida ante los tabús, las ideas dominantes y las reglas dogmáticas. La laicidad busca liberar al niño y al adulto de todo lo que le alinea o pervierte el pensamiento, especialmente las creencias atávicas, los prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas, las ideas opresoras y las presiones del orden cultural, económico, social, político y religioso. Al hablar de libertad absoluta de conciencia, lo que defiende es una perfecta autonomía de la moral, prescindiendo, por supuesto, de cualquier atisbo de ley natural, la defensa del dogma relativista, la negación de la verdad, la encrucijada en la que se encuentra quien a ella quiere adherirse. Porque proclamar en Occidente el derecho a creer o no en Dios en pleno siglo XXI no deja de ser pura retórica al servicio de la ingeniería social masónica,
extirpar la fe revelada de las conciencias, como cuando la misma secta instauraba el culto al Ser Supremo. Todo vale menos el cristianismo, particularmente el católico. Evangelium Vitae, Humanum Vitae, la batalla por la vida. A mediados del siglo XX se produjo, con gran implicación de la masonería, una evolución de la sociedad occidental tan revolucionaria como mortífera, el feminismo radical. Con el decisivo apoyo masónico, estaba en el empeño de convencer a la mujer de una terrible falacia. El niño que crece en su interior no es otra cosa que un objeto de su propiedad, sobre el que tiene, por tanto, la libre disposición. Un nuevo tipo de esclavitud donde la vida del hijo cosa está en manos de la madre. La revolución cultural de los 60 hizo el resto, estableciendo un pansensualismo devastador que, desvinculando totalmente la sexualidad de reproducción, convertía el placer sexual en una de las principales finalidades de la vida humana, cuando no en su razón suprema. Tampoco era ajena la masonería a esa visión reduccionista del ser humano. Ayudó a crearlo de forma determinante a través de la Escuela de Frankfurt. Dicha escuela se formó en los años 20 con una pléyade de intelectuales masones, en su mayoría de inspiración marxista-comunista. Jürgen Habermas, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Frank Borkenau, entre otros, que marcaron el rumbo de aquella evolución espiritual. Fueron dispersados por la subida al poder en aquella época del nacionalsocialismo de Joseph Goebbels y Adolf Hitler. Pasaron a los Estados Unidos, donde fueron oportunamente utilizados por la masonería americana y sus impulsores, y tuvieron una gran influencia en el mundo académico. Marcuse, sobre todo, desde la Universidad de Berkeley, galvanizaba a toda una generación, llamándola a rebelarse contra la sociedad y sus convenciones. Su influencia entre los jóvenes europeos fue también considerable, como lo fue la de otro filósofo masón de grado tercero, concretamente de la B-Night B-Right, ya muerto entonces, Sigmund Freud. Sigmund Freud, en el discurso leído en su nombre ante la B-Night B-Right de Viena con ocasión en su 75 cumpleaños, reconoció su pertenencia a la BB y además que había leído sus trabajos primeramente en las reuniones de su logia. O sea, es decir, sus teorías habían sido planchas o textos echados en el saco de proposiciones, leído ante sus hermanos y corregido antes de su publicación. Agradeció asimismo que los masones, especialmente los de su logia, le hubieran ayudado cuando sus ideas revolucionarias fueron desacreditadas y combatidas por los médicos científicos vieneses. Todo quedaba marcado y condicionado por la sexualidad. El mensaje que llegaba a los estudiantes de la época era que debían de romper los tabús de la sociedad burguesa, muy concretamente los sexuales. Sin ese planteamiento no puede explicarse el año 1968, uno de cuyos resultados fue la legalización del aborto a gran escala. Era el origen del más duradero, extenso y aceptado de todos los genocidios de la historia. Un genocidio que ha corrompido a las sociedades occidentales desde sus raíces, como señalaría Juan Pablo II en Evangelium Vitae, porque se ha establecido una divergencia entre ley y justicia, una verdadera sima de muy peligrosos alcances, y se ha llevado a cabo basándose en una nueva ética, la ética del diseño. Tanto los textos que Freud planchaba en su propia logia vienesa
La Iglesia, como es lógico, se posicionó radicalmente en contra desde el principio. Ya en uno de sus documentos del Concilio Vaticano II se equiparaba el aborto al infanticidio. La lucha en defensa de la vida por parte del Vaticano fue ya incesante y tuvo su momento álgido en los años de San Juan Pablo II, que hizo de esa defensa el eje de su pontificado. Asumió el gran desgaste que le acarrearía su postura, contraria al poder político y mediático en muy alta proporción. No solamente dedicó una encíclica al tema, Evangelium Vitae, sino que acuñó el término de cultura de la muerte para referirse a la que se iba adueñando de las naciones, de esas naciones que fueron en sus orígenes parte de la cristiandad y que llevaron el Evangelio a los 5 continentes. Extendían ahora sus errores al resto del mundo. El pensamiento único que iba imponiéndose estaba marcado por esa siniestra cultura. Existen bastantes declaraciones de masones arrepentidos. He cogido la de Maurice Caillet, que fue venerable maestro de la Logia del Gran Oriente de Francia, miembro de la Orden Rosacruz y convertido finalmente al catolicismo en 1987. En su libro Yo fui masón relata valientemente su propia evolución ideológica y espiritual, en un proceso similar al de Abad Gallardo, que le llevó a dejar la secta. Incluye en su relato la participación que tuvo la masonería en la legalización del aborto. Veamos qué nos cuenta. En 1967 celebré que la Asamblea Nacional aprobase la proposición de ley del diputado masón Lucien Neuwirth, que autorizaba en Francia la contracepción artificial, la píldora y el DIU. Era lógico que lo celebrase. En aquella época esterilizaba a hombres y mujeres, a pesar de que la ley francesa lo consideraba mutilaciones voluntarias. Había traído de Estados Unidos sus primeros dispositivos intrauterinos y era miembro de planificación familiar. Empezó a constatar que la promiscuidad sexual tenía consecuencias que, para mí, eran imprevisibles: frigidez en las chicas e impotencia en los chicos, así como el recrudecimiento de las enfermedades de transmisión sexual, fuente de esterilidades dramáticas. Pero no lo confesaba a causa de sus compromisos filosóficos, es decir, los vínculos con su logia y enseñanzas. Además, continuaba siendo partidario de la libertad de costumbres. Tampoco lo comenté en la organización de planificación familiar, de la cual era miembro, ya que temía ser políticamente incorrecto. Estaba entonces en plena sintonía con los planes masónicos y cerraba los ojos a la realidad. Siendo ya venerable maestro, practicó abortos, pero de manera legal, porque coincidiendo con su promoción masónica se derogaba la ley de 1920, que penalizaba tanto a la mujer como al facultativo que los practicase. Como hemos visto, los diputados y senadores masones de derechas y de izquierdas votaron como un solo hombre. Otra demostración de que la masonería está por encima de la política e impone sus criterios siempre que tiene ocasión, al margen de los partidos y sin contar, en realidad, con la opinión de sus votantes. La ideología de género es ya una indiscutible conquista masónica en Occidente, de manera que en cuanto a la libre disposición del cuerpo o a las nuevas definiciones de modalidades sociales de la vida de las parejas y de las familias, es evidente que el GOF tiene poco ya que reclamar, y no solo en Francia, porque en esto, como en todo lo demás, coincide plenamente con las grandes organizaciones internacionales, Naciones Unidas y la Unión Europea,
dirigidas por la masonería, que van implantando los mismos criterios a nivel global. Queda solamente la cuestión de los derechos de los niños, que se inscriben en los llamados nuevos deberes, a la educación, reproducción y sexualidad de los menores. Ámbitos de los que se pretende eliminar toda referencia a los derechos y deberes de los padres. Pretenden pasarlos a propiedad del Estado, así tal cual. Y en esto también tienen el aval de la ONU. Para terminar, diré que aquí en España la transición a esa democracia ficticia nos trajo 3 elementos: la bandera constitucional, la Constitución de 1978 y todas las variantes políticas de la época, en las cuales resurgiría la masonería en todos esos grupos políticos. Muchas gracias por este tiempo en escucharme y hasta pronto.